Gracias, Ana. Muchas gracias a todos los compañeros que están aquí en el presidio, Juan Angulo, Abel, magistrado Xochitl, compañero Cecilio Molina, a todos los presentes, a los compañeros trabajadores y trabajadoras de la comisión, a Adolfo Chávez, que estaba por aquí, luego, a Manuel Olivares, de la Red de Derechos Humanos, a ciudadanos muy distinguidos que están aquí con nosotros, Chipanzín, muchas gracias. A quienes más veo por aquí, que son nuestros amigos y que nos visitan en este foro, en el que estamos haciendo referencia a uno de los aspectos fundamentales de nuestra vida, la libertad de expresión. Yo creo que la libertad de expresión, y se ha dicho mucho sobre esto, pues es la madre de las libertades, es la más grande, ícono de todas las libertades de los ciudadanos, de los hombres, de las mujeres. Porque sin la libertad de expresión, pues no podríamos nosotros manejar nuestras ideas, exponer nuestros pensamientos, nuestras creencias, nuestras identidades, intercomunicarnos, en fin, una serie de cuestiones que podríamos nosotros tratar y que sería un impedimento si no hubiese libertad de expresión. Y la libertad de expresión, piénsese bien, es de todos, hombres y mujeres, de todos los ciudadanos, en este caso de los mexicanos y de las mexicanas. Pero específicamente la libertad de expresión como actividad profesional la tienen los periodistas. Y esta libertad de expresión o libertad de prensa es a la que se refieren los relatores Frank Larrue y Catalina Botero. Realmente a mí me parecen importantísimos los informes de estos dos relatores que han manejado un lenguaje, además de elegante, muy severo en relación a la dinámica que se da en México en agravio de los periodistas. No hay prevención, no existe la equidad, se maneja la publicidad, como ya se dijo, de manera sesgada, con afanes de privilegio, de discriminación, de control. Es decir, hay muchas cuestiones a las que se refieren estos informes que son muy destacados y que a mi juicio era necesario que se dieran a conocer, que se socializaran, como ya lo comentábamos con Alan, en virtud de que esto incrementa la educación en derechos humanos, la cultura en derechos humanos, y esto a raíz de que decíamos que es la primera ocasión en que se da a conocer o que se dan a conocer los informes de los relatores de la ONU o de los relatores de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, lo cual es sumamente importante. Yo quiero referirme en este momento, y permítanme hacerlo, quiero resaltar el pronunciamiento que hace la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la señora Navi Pillay, quien en su visita oficial a México en julio de 2011 sostuvo de manera enfática que el Estado debe hacer más para salvaguardar la libertad de expresión, no solamente permitiendo la pluralidad de perspectiva y medios para la difusión de información, sino también asegurando que aquellos que ejercen la labor informativa puedan realizar sus actividades sin tener que pagar un alto costo en algunas ocasiones con sus vidas. Las agresiones en contra de periodistas constituyen ataques a la libertad de expresión de manera directa y al derecho de la sociedad a estar informada. Me encuentro alarmada, dice la alta comisionada de Derechos Humanos, por los altos niveles de impunidad que prevalecen en relación a los ataques en contra de periodistas, y hago un llamado urgente a que esta impunidad sea erradicada. Hasta aquí la cita del pronunciamiento que hace la alta comisionada de Derechos Humanos, y yo puedo decir que todos estos informes
estos mensajes, el contenido de estas palabras, tanto de las relatoras como de la alta comisionada, somos nosotros los destinatarios, los defensores de derechos humanos, quienes ejercen la libertad de expresión, los mexicanos y mexicanas todas, quienes más la sociedad en su conjunto. Todos somos corresponsables de esta problemática que se está dando en relación a la libertad de expresión, y nosotros debemos recoger estas palabras y estas ideas y hacerlas nuestras, porque es un motivo importante este momento para que reflexionemos acerca de lo valioso que resulta el ejercicio de la libertad de expresión. Pero sobre todo hay que reflexionar acerca de lo peligroso que se ha convertido el ejercicio de la libertad de expresión en México. El lugar, se dice, de acuerdo con estos informes, más peligroso de las Américas en relación a la actividad periodística. Y por ese motivo, en Guerrero, solo en Guerrero, ha habido más de 12 o 13 periodistas que han sido asesinados. Otros han sido motivo de agresiones o de secuestro, como el caso de Isaac Molina, hijo de nuestro amigo Cecilio Molina. ¿Y qué no decir de otro desaparecido, como es Marco Antonio López, recientemente desaparecido en este año justamente, periodista también? ¿Y qué no decir también de todo lo que ha sufrido Juan Angulo en relación a las agresiones que ha sufrido en su persona? Él no lo dijo, pero él fue presentado por medio de la fuerza pública ante la autoridad por solo escribir un artículo relacionado con el asesinato del diputado Armando Chavarría. Fíjense ustedes nada más hasta dónde llegó el gobierno de Zeferino Torreblanca Galindo, de cuyo nombre no quiero ni acordarme, como dice usted. En fin, muchas cosas ocurrieron en ese tiempo. Los defensores de derechos humanos fueron agredidos, y ahí estaba Abel Barrera como testigo. Yo puedo decir, está Manuel también, Manuel Olivares, como testigo. Yo mismo fui víctima de las agresiones del Zeferinato. Y muchas cosas que ocurrieron en ese tiempo realmente fueron graves. Y qué bueno que se han documentado todos estos casos, los nombres de aquellos que fueron asesinados por, no sabemos, porque no hay una investigación real sobre todos estos casos de Rafael Villafuerte Aguilar, de Loregalio Aguilera Lucas, de Misael Tamayo Hernández, de Amado Ramírez Dillanes, de Jean Paul Ibarra Ramírez, de Juan Carlos Hernández Mundo, de Juan Daniel Martínez Gil, de Evaristo Pacheco, de Jorge Ochoa, de Juan Francisco, de María Elvira Hernández, todos ellos dedicados a la actividad periodística y que han sido asesinados desde 2005 a 2010. Tenemos solamente en este tiempo, de 2006 a 2010, 10 casos registrados de muerte de periodistas. Y en México, pues aunque en el informe se dice que eran 66, porque esto fue en agosto, la visita fue del 9 al 24 de agosto del 2010, de Catalina Botero y de Frank Larrue. Actualmente son 76 periodistas asesinados. La Comisión Nacional el día de ayer informaba de 75, pero son 76 los periodistas que en México han sido asesinados. Consecuentemente, es claro que en México existe un peligro real para todos aquellos que se dedican a la actividad periodística. Y también hay que anotar la incriminación o criminalización de aquellos que se han dedicado al periodismo, a la lucha social, a la defensa de los derechos humanos, a la defensa de los pueblos indígenas que por un lado sufren la pobreza,
aparte de la discriminación por ser indígenas. Y las mujeres indígenas, pobreza por ser indígenas y por ser mujeres. Es decir, son casos dolorosos en nuestra vida social en México y en Guerrero, con más de 500,000 indígenas más o menos en este estado de Guerrero. No tenemos todavía una ley que proteja a los indígenas y a los pueblos afrodescendientes. Se está trabajando en esto. Nosotros hemos hecho propuestas en relación tanto a eliminar la furia con que se persigue a los periodistas en relación a revelar sus fuentes de información. Lamentablemente ha quedado congelada en el Congreso del Estado. Pero hay otras cuestiones también que se han promovido en relación a los pueblos indígenas y que no han prosperado. Actualmente se está trabajando y hay un foro en este momento de la Secretaría de Asuntos Indígenas precisamente para hablar sobre la reforma constitucional y darle a los pueblos indígenas la categoría de sujetos de derecho que no tienen. Se les considera como entidades de interés público, pero no como sujetos de derecho en la reforma constitucional, en el artículo 2 de nuestra Constitución Federal. No se respetaron en ese sentido los acuerdos de San Andrés la Reja. Eso es muy grave, muy delicado, y yo creo que en Guerrero se puede retomar en este momento esa acción para el efecto de que la reforma constitucional marche, transite por un buen camino y se plasmen en los preceptos constitucionales, sobre todo en la materia de derechos humanos, en el capítulo 1, lo relacionado con los derechos de los pueblos indígenas y considerados como sujetos de derecho para que tengan derechos y obligaciones, y que se respeten sus costumbres, sus identidades, sus lenguas, se respeten sus tradiciones, sus costumbres, su cosmogonía. Eso es lo que se debe plantear en este momento, en estos foros, y qué bueno que la Secretaría de Asuntos Indígenas esté planteando estos asuntos. A mí, como presidente de la Comisión de Derechos Humanos, me interesa todo esto, está en el contexto del trabajo que nosotros realizamos, pero también está en el contexto de los nuevos tiempos democráticos que debemos vivir en México, los mexicanos, las mexicanas, los guerrerenses, las guerrerenses. De los tiempos democráticos en que hay que avanzar y que hay que empujar, hay que dar un golpe de timón para que venga el cambio real, no el gastroparadismo como dice Abel, sino un cambio real, un cambio democrático donde existe efectivamente el pluralismo, no solamente el pluralismo político, sino el pluralismo social, el pluralismo económico, que terminen las asimetrías educativas, culturales, sociales, económicas, políticas. Vivimos en una brecha muy amplia entre pobres y ricos, y eso tiene que combatirse. Hemos afirmado que la pobreza es la más grave de las violaciones a los derechos humanos. Es cierto, afirma algunos pensadores, afirman algunos escritores de derecho constitucional, Javier Hernández, nuestro amigo, a quien te pido los saludes, al representante de la ONU Derechos Humanos, afirman que hay una situación dentro de la democracia, una situación de divergencias, aparte de políticas, divergencias económicas muy fuertes y muy graves. Por lo tanto, esa es la lucha que nosotros, los defensores de derechos humanos, debemos emprender, debemos estar siempre atentos a ello. Yo hacía una reflexión acerca de la Organización de las Naciones Unidas y digo que es un baluarte en la lucha por preservar el ideario de la paz y de la amistad entre las naciones del orden. Este es el mayor compromiso que abanderan los más de 200, creo que son 212 Estados miembros de este organismo internacional, que hoy por hoy es emblemático en el esfuerzo por abatir la pobreza
y porque se respeten los derechos humanos de los hombres y mujeres de este planeta, a contrapelo de la poderosa influencia de potencias hegemónicas frente a los pueblos en vías de desarrollo, es decir, de las potencias ricas, de las potencias bélicamente poderosas frente a los pobres, a los pueblos que un tiempo se llamaron del tercer mundo, ahora de los pueblos en vías ahora en los pueblos en vías de desarrollo, supuestamente en vías de desarrollo, en el cuarto o quinto mundo, o en el quinto círculo del infierno de Dante. En fin, hay muchas cosas que decir sobre estas reflexiones. Aquí y ahora quiero decir, porque justo el día de ayer, 24 de octubre, pero del año de 1945, se inauguró esta importante y extraordinaria organización después de los sucesos de la Segunda Guerra Mundial, que fue una hecatombe que no debe volver a repetirse. Se inauguró y en cuyo seno esta organización se encuentra el Consejo de los Derechos Humanos y la Alta Comisionada, quien propugna porque se cumpla la misión de la supervisión y evaluación de los principios que sustentan los derechos de los individuos y sociedades que habitan o transitan en las diversas partes del hemisferio. La ONU y la OEA, si no fuese por esos contrapesos, promueve mantener las mejores relaciones interestatales y preservar el respeto a la dignidad de la persona humana, de todos los pueblos de la tierra, promoviendo instituciones y condiciones de derecho adecuadas para el cumplimiento puntual y cabal de estos objetivos a través de la Alta Comisionada de Derechos Humanos y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y también diríamos que de la Corte Interamericana de Derechos Humanos con sede en Costa Rica. El día de hoy son estos organismos los que a través de sus representantes nos han convocado para tratar el tema de la libertad de expresión y comentar estos informes a los que hemos hecho alusión. Por cierto, informes muy elocuentes, muy bien descritos, yo diría que hasta fascinantes en su literatura, aunque dolorosos en cuanto a su contenido, por las expresiones graves que emiten, pero con razón, con base en una evaluación, en una observación muy objetiva y muy realista. ¿Qué podríamos decir? Que el organismo autónomo que represento ha documentado un número creciente e importante de expedientes de investigación sobre casos ocurridos desde el año 2000 a la fecha, algunos de ellos calificados como graves, como ya lo referimos, otros inhumanos y degradantes porque han privado de la vida o porque han privado de la libertad a través del secuestro, del levantón, como se llama en la modernidad. La comisión ha documentado entre los años citados 96 quejas por diversos motivos, como son los ataques que repercuten psicológica y moralmente en las personas. Habría que condenar también los actos de agresión e intimidación que sufrieron las oficinas del sur en Acapulco, como ya lo refirió Juan Angulo, y el secuestro y los secuestros de periodistas, como es el caso del hijo de Cecilio Molina, Isaac Eric Molina García. Habría que condenar también otros casos
como la muerte de Armando Chavarría Barrera, que también por sus expresiones, por hacer uso de su libertad de expresión. Yo recuerdo un discurso que pronunció en el Congreso, donde se declaró aliado de la Comisión de Derechos Humanos de Guerrero, pero además dijo que los derechos humanos, y eso es del gobierno de Ceferino, habían retrocedido más de 30 años. Qué grave todas estas circunstancias que se dieron en el gobierno pasado. La Comisión de Derechos Humanos que presido ha contribuido con los organismos internacionales y nacionales de carácter civil en los casos, por ejemplo, de Valentina Rosendo Cantú y María Inés Fernández, violentadas sexualmente, y en su momento autoricé la participación del visitador general de esta comisión, el licenciado Hipólito Lugo Cortés, que está aquí presente, para que fungiera como testigo en el juicio contra el Estado mexicano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Costa Rica, informando lo que esta comisión investigó oficialmente. También he firmado como presidente documentos de manera conjunta con organismos civiles que se han remitido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y en otros casos lo hemos hecho de manera conjunta para hacer propuestas de leyes que inciden en la materia de derechos humanos, como el relativo a la ley de desaparición forzada, como le consta a nuestro amigo Abel Barrera Hernández, porque ellos fueron precursores de esta propuesta. Todo esto lo hemos hecho del conocimiento de nuestro consejo técnico. Aquí está un compañero consejero técnico, Juan Cervantes Gómez, que acaba de retirarse. Lo he hecho del conocimiento porque esta participación conjunta debe verse, o tiene que verse, con un sello institucional y no personal. Esta comisión, quiero decir aquí, Alan, continuará trabajando con un espíritu democrático para cumplir con su misión de proteger y defender los derechos humanos de los hombres y mujeres de Guerrero. Si no se hace con este espíritu de libertad, de independencia, de autonomía, pero con una verdadera convicción democrática, no se podrían defender realmente los derechos humanos. Lo hacemos con una gran voluntad y con esa convicción firme y férrea de no retroceder aún frente a las circunstancias adversas que se puedan presentar, como ya lo hemos demostrado en diversos momentos históricos. La prensa y la libertad de expresión y opinión nos merecen un gran respeto, lo digo aquí en presencia de muchos periodistas que aquí se encuentran. Nos preocupa que este ejercicio de los trabajadores de la palabra se haya convertido en altamente peligroso en nuestro país y particularmente en Guerrero. También lamentamos, por otra parte, la muerte violenta de muchos mexicanos y mexicanas en una cantidad superior a los 50.000. Algunos hablan hasta de 60.000, de 120.000 desplazados, de 10.000 desaparecidos y cuantos más torturados. Con motivo de sobre texto, o quizá pudiéramos pensar que real persecución del crimen organizado. Esto ha provocado una gran inconformidad y desencuentro en las corrientes de opinión por la violación constante a los derechos humanos. Yo quiero decir en forma enfática, porque creo que es un buen momento para decirlo,
Somos respetuosos de las instituciones de la Armada de México, del Ejército, de las policías, pero exigimos a la vez el respeto a los derechos humanos de todas y de todos los mexicanos y a los guerrerenses, porque se han dado muchos casos de violación a estos derechos y los tenemos documentados, más de 375 casos. Nos indigna la pobreza y la pobreza extrema de más de 40 millones o 46 millones de mexicanos. La situación de analfabetismo que en Guerrero alcanza hasta un 19%, algunos hablan de 16%, otros de más porcentaje. Y también que tengamos en nuestro estado, como ya lo dije, 500,000 indígenas de los pueblos originarios, en su mayoría en condiciones de pobreza extrema, también a los afrodescendientes. Y que en Guerrero tengamos a los 2 municipios más pobres de este país. Es decir, somos un estado que vive en la marginación, que no hemos tenido el apoyo fuerte, decidido, franco, abierto, democráticamente abierto por parte de la Federación, y que muchos gobiernos en este estado han sido gobiernos fallidos. Eso nos preocupa mucho, nos indigna todo esto. Que Guerrero en lo general, ocupa el primer lugar de pobreza. Estamos en el último lugar del desarrollo, en todos los aspectos. En competitividad somos los últimos. En los índices de desarrollo humano, según el Perú. Entonces, la brecha entre pobres y ricos, como ya lo decíamos, es enorme, con profunda y extrema desigualdad. Esto explica la situación que prevalece en esta entidad, pero también en el Estado mexicano, en cuanto a los índices de violencia que han generado en diversas etapas de su vida histórico, político y social. Por eso he afirmado en diversos foros que la pobreza es generadora de violencia, y es el más grave caso de violación a los derechos humanos. Ojalá y que la reforma constitucional venga. No es la panacea, no es la panacea la reforma constitucional del 10 de junio de este año a nivel federal, pero tenemos fe porque se han introducido aspectos muy importantes, como es el reconocimiento de los instrumentos o estándares internacionales en el contexto de la Constitución General de la República. Y esto viene a favorecer grandemente la lucha por los derechos humanos. Y un precepto que habla, un instituto que habla en la Constitución acerca de la garantía pro homine o pro persona, que eso ayuda a los jueces para decidir en derechos humanos a favor, cuando hay alguna duda, decidir a favor del quejoso o peticionario. Todo esto pues son o representan un avance siempre y cuando se cumpla, como decía Roberto Bobbio. No es importante, no es tan importante el conocimiento de la génesis de los derechos humanos, de sus diversas teorías sobre la conceptualización de los derechos humanos, sino su aplicación puntual, específica, concreta, estricta. Eso es lo más importante, el cumplimiento estricto de las disposiciones o de los dispositivos legales y constitucionales en materia de derechos humanos. Hago votos, formulo votos
porque en México, porque en Guerrero, hicimos la bandera blanca del respeto a los derechos humanos y del respeto a la libertad de expresión. Muchas gracias. Es el momento en el que abrimos la sesión para una primera ronda de preguntas. Buenas tardes a todos. Mi participación